Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es a la vez complejo y apasionante. Vamos a explorar los 4 grandes retos, las fronteras finales que aún quedan en el largo camino hacia la unidad de todos los cristianos. Un viaje que, como veremos, está cargado de teología, de historia y sobre todo de mucha esperanza. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, es verdad que se ha avanzado muchísimo en el diálogo ecuménico durante el último siglo, el ambiente ha cambiado por completo. Pero a pesar de todo siguen ahí, en el centro, unos pocos obstáculos fundamentales que son increíblemente difíciles de superar. Así que vamos a ver exactamente cuáles son y por qué son tan complicados. En este análisis vamos a centrarnos en estas 4 grandes cuestiones, que los teólogos llaman las cuestiones disputate. Pensemos en ellas como las últimas 4 cumbres que hay que escalar en el mapa hacia la unidad: la mesa compartida, el lenguaje que usamos para hablar de la fe, la realidad de la familia y la que para muchos es la más alta de todas, la piedra angular. Venga, pues empezamos con el primer desafío. Y es que, ojo, arrancamos con una paradoja tremenda. El que debería ser el mayor símbolo de unidad para los cristianos, la Eucaristía, pues resulta que hoy es uno de los puntos más claros de división. ¿Cómo puede ser? Vamos a verlo. A ver, para que hablemos todos el mismo idioma, ¿qué es exactamente esto de la intercomunión eucarística? Pues, dicho de forma sencilla, es la posibilidad de que cristianos de diferentes iglesias, católicos, protestantes, ortodoxos, puedan recibir la comunión en una misma celebración. Así de simple. Y mirad, esta cita de Juan Pablo II lo clava de verdad, resume perfectamente la postura católica. Dice que la Eucaristía no es el punto de partida, no es de una herramienta para crear o forzar la unidad. Todo lo contrario, es el punto de llegada. Presupone que esa unidad ya existe y lo que hace la Eucaristía es celebrarla, sellarla y llevarla a su plenitud. Aquí está la distinción teológica clave. Pensemos en ello como si fuera un viaje. El bautismo, que compartimos todos los cristianos, es como el billete que nos pone en el mismo tren. Crea un vínculo real, nos hace hermanos, pero es un vínculo aún imperfecto. Es el punto de partida. En cambio, la comunión eucarística es la estación de destino, es la consumación de ese viaje. Y claro, para llegar ahí se necesita una unidad completa en todo, en la fe que se profesa, en los sacramentos y en la estructura de la Iglesia. Y que nadie piense que esto es una norma que la Iglesia se inventó ayer, ¿eh? Para nada. Esta postura se hunde en las raíces de la Iglesia primitiva. Si nos fijamos ya en los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía, iba siempre ligada a la enseñanza de los apóstoles, es decir, a una misma fe. Y San Pablo, la Didache, San Justino, todos desde el principio insisten en lo mismo. Para compartir el pan, primero hay que compartir la misma fe. Entonces, resumiendo, ¿por qué esa prohibición, sobre todo en la concelebración de ministros? El punto de fondo es que sería un signo sacramentalmente falso. Representaría una unidad total que, seamos sinceros, todavía no hemos alcanzado. Sería un poco como celebrar que hemos llegado a la cima de la montaña cuando aún estamos a mitad de camino. Por eso, incluso el propio término intercomunión es visto como una contradicción. Inter implica separación, entre, mientras que comunión significa unión. Bueno, dejamos la mesa y pasamos al segundo gran desafío. Y este es más una cuestión de método, de cómo hacemos las cosas. Porque el problema no es solo qué creemos, sino cómo hablamos sobre nuestra fe cuando nos sentamos a dialogar. El diálogo teológico es como caminar por una cuerda floja. A un lado tienes el precipicio del purismo, el intento de ser tan fiel a un supuesto núcleo de la fe que acabas simplificándolo todo y perdiendo su riqueza. Al otro lado tienes el precipicio de la vaguedad, el intento de ser tan amplio o inclusivo que la fe pierde sus contornos y se diluye. El gran reto, claro, es mantener el equilibrio. Y para no caerse de esa cuerda, el Concilio Vaticano II propuso 3 principios o reglas de oro. Primero, saber distinguir entre el contenido de la fe, que es inmutable, y la forma en que lo hemos expresado a lo largo de la historia. Segundo, sinceridad total. Nada de lo que se llama falso irenismo, o sea, esconder los problemas debajo de la alfombra para llevarnos bien. Y tercero, que es fundamental, reconocer que existe una jerarquía de las verdades. Y ojo, que esto de la jerarquía de verdades se suele entender fatal. No significa que haya verdades de primera y de segunda división, no, todas las verdades de fe son verdaderas. Lo que significa es que tienen una conexión distinta con el centro, con el fundamento de todo, que es el misterio de Cristo. Es como un sistema solar. Cristo es el Sol y todas las demás doctrinas son planetas que giran a su alrededor. Unas están más cerca, otras más lejos, pero todas cobran sentido en relación a Él. Y ahora aterrizamos, dejamos la alta teología por un momento y nos metemos en el día a día, en el corazón de las familias. Porque aquí, en este tercer desafío, es donde las divisiones teológicas se tocan, se viven en lo más íntimo y personal.
Los matrimonios entre un católico y un cristiano de otra confesión son como una moneda con dos caras. Por un lado, claro que presentan desafíos para la fe de la pareja, para la transmisión de la fe a los hijos. La armonía se puede poner a prueba. Pero por otro lado, qué gran oportunidad. Su bautismo común es una base sólida y pueden convertirse en un testimonio vivo, en un pequeño laboratorio de ecumenismo en el hogar, que tiene mucho que enseñar al resto de la Iglesia. Entonces, ¿qué pide la Iglesia Católica para que se celebre un matrimonio de este tipo? Bueno, pues a la parte católica se le pide que haga una serie de promesas. Básicamente, que se compromete a no abandonar su fe y, muy importante, que promete sinceramente hacer todo lo posible para bautizar y educar a sus hijos en la fe católica. Lo clave de todo esto es que la parte no católica tiene que estar informada de estas promesas. No se trata de una imposición, sino de un ejercicio de transparencia y sinceridad desde el principio. Y llegamos a la última frontera, al que para muchísima gente es el monte Everest de los obstáculos ecuménicos. Hablamos, como no, del papel del Papa, del primado del obispo de Roma. Este cuadro lo resume de maravilla. Fijaos, por un lado, católicos y ortodoxos. Ambos creen en la sucesión apostólica sacramental. La gran diferencia, cómo ven al Papa. Para los católicos es la cabeza del colegio de los obispos, con una autoridad real, de jurisdicción. Para los ortodoxos es el primero entre iguales, un primus inter pares, con un primado de honor. Y luego está la visión protestante, donde la sucesión es más una cuestión de fidelidad a la predicación que algo sacramental. Y claro, desde esa óptica, históricamente el papado se ha visto como un obstáculo. Esta frase de un teólogo alemán del siglo XIX, Moller, es potentísima. Dice que el primado romano es la piedra clave de toda la construcción, ¿sabéis? La pieza central que se pone en lo alto de un arco y que hace que toda la estructura se sostenga. Si la quitas, todo se derrumba. Así es como lo ve la teología católica, no es un añadido opcional, es estructural. Y claro, el debate sobre esto es, enorme, y con 2000 años de historia. Las preguntas son del tipo: vamos a ver, el primado que Cristo le dio a Pedro, ¿se lo dio a su persona o a la fe que él confesó? Si se transmite, ¿cómo exactamente? ¿Y por qué en Roma y no en otro lugar? Son preguntas de un calibre teológico e histórico tremendo. Después de este recorrido por estos 4 gigantes, uno podría pensar, esto es imposible. Es verdad, el camino que queda es arduo y complejo. Pero lo más importante de todo es que el viaje no se ha detenido. La conversación sigue abierta. Y fijaos en esto, porque aquí hay una puerta abierta de par en par, un motivo real para la esperanza. Son palabras del Papa Juan Pablo II. Es una petición de una humildad increíble. No pide renunciar a lo esencial de la misión del Papa, pero sí pide ayuda para encontrar una forma de ejercicio del primado que se abra a los nuevos tiempos, que sea de verdad un servicio de amor reconocido por todos. Es una invitación a repensar juntos, no el qué, sino el cómo. Y con esta pregunta terminamos. Una pregunta que lo puede cambiar todo. Eso que ha sido históricamente el mayor obstáculo y el punto de ruptura más visible podría llegar a convertirse en el futuro en la llave que finalmente abra la puerta a la unidad plena. Ahí queda la cuestión. Que el mayor escollo se transforme en el instrumento definitivo de comunión es, sin duda, una pregunta para el futuro y para la esperanza.